Bueno, buenas tardes, doctor Pirota, y Bueno, bienvenido a Buscando la Salida. bueno, buenas tardes y gracias por invitarme y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Al contrario, es un gusto tenerlo acá y hemos compartido en otras oportunidades una cámara de televisión o un micrófono, sino que hemos estado juntos en aquellas jornadas que realiza Es verdad, Guillermo Sánchez es en verdad. Costa Paraíso Ajá, con sus alumnos, en las dos oportunidades, tanto en el mes de abril como ahora en el mes de noviembre. Usted ha disertado con temas que tienen que ver con el derecho y a mí me ha tocado con panelistas, con periodistas, con compañeros periodistas. así es. Doctor Pirota, el tema del peaje. ¿Cómo se concesiona el peaje? A quién se los entrega? ¿Quién controla? Y todos estos interrogantes que tenemos toda la gente que habitualmente solemos utilizar el peaje, que vamos por allí a Sespeña y tenemos que pagar el mínimo de 3 pesos y después nos encontramos con una ruta poseada y con animales sueltos. Es decir, hay un montón de cosas con el tema del peaje. Nuestro teléfono, el 35422, para cualquier consulta que usted quiera realizar. A mí lo que me preocupa, doctor Pirota, y creo que le preocupa a la mayoría de la gente, es el tema de los animales sueltos en la ruta y de los accidentes tremendos que esto producen y sobre todo muertes de familias enteras, muertes de gente joven y bueno, perder la vida de una persona realmente es lamentable. Sí. Doctor, usted es el que está tratando de ser experto en el tema peaje, está haciendo un trabajo, así que lo escuchamos. No Bueno, sé por dónde va a eh, empezar, usted dirá. lo que podríamos empezar diciendo es que el peaje se concesiona, es decir, hay un contrato de concesión, un acuerdo de voluntades, podríamos decir, entre el Estado, que es el que concede, y una empresa pública, privada o mixta, que generalmente son empresas privadas, Ujú. que son los concesionarios. Un contrato de concesión entre el Estado, que es el concedente, y una empresa privada, que son los concesionarios. El Estado lo que hace es conceder a la empresa concesionaria de peaje la explotación de un determinado corredor vial, pero el Estado se reserva la propiedad de la ruta. Ujú. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que si el Estado se reserva la propiedad de la ruta, también se reserva el control de la concesión. Es decir, el control de la concesión el Estado la hace a través de un órgano de control. Y ese órgano de control está integrado por funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y de una firma consultora privada. Eso es fundamental para entender cómo funciona Claro, el tema de la concesión. sí. Porque bien podemos decir, sí, el Estado concede, pero no porque conceda se va a conceder o a delegar también su responsabilidad, ¿no? De ninguna manera. Ujú. Por algo, en el régimen de concesiones se instituyó el órgano de control, para que el órgano de control controle el cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario. Es decir, bueno, vamos a ver, el concesionario está actuando bien, está actuando mal, ¿cuáles son las fallas? ¿Se realiza ese control, doctor? ¿Qué sabe usted de eso? Ese Ujú. control Ujú. yo, yo creo que se realiza. Ahora, si se realiza bien, Bien. mal, desconozco. Aparentemente en muchos casos parecería ser que no se realiza bien Ajá. el control, Sí. pero tiene que existir. Dígame una cosa, además de la ruta que es donde está el peaje, ¿es obligación de tener otra ruta donde la gente que no quiera o que no pueda pagar el peaje, tiene que existir una ruta alternativa? En realidad, yo he estado investigando el tema y primeramente hace años atrás, cuando el peaje se instaló en la República Argentina, eh, se exigían las rutas alternativas, las vías Ujú. alternativas. Pero, como también se exigen actualmente en muchos países de Europa, en la mayoría de los países de la Comunidad Europea se exige la vía alternativa. Sí. Lo que ocurre es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo, ha dicho de que no es requisito para la constitucionalidad del peaje las vías alternativas. Es decir, de que con ese fallo la Corte dijo que no hace falta que haya vías alternativas. Entonces, Sí. lógicamente,
salieron beneficiados los concesionarios, y se creó un monopolio, un cierto monopolio de que realmente ahora lo están explotando, ¿no? Siempre en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no a favor de la mayoría de la gente, sino en favor de una minoría realmente poderosa. Una preguntita antes de ir al corte. ¿Por qué está Gendarmería Nacional en los peajes cuidando? Porque si usted llega, no quiere pagar el peaje o no puede pagar el peaje, inmediatamente se requiere la fuerza pública, que en ese caso está Gendarmería. ¿Por qué está Gendarmería Nacional? En realidad, en los peajes, la competencia tendría que ser de la Policía Provincial, no de Gendarmería Nacional. Porque justamente, por ejemplo, en el caso de los animales sueltos, la que tiene competencia o que tiene poder de policía respecto de los animales sueltos en las provincias es la Policía Provincial. Por más que sea una ruta nacional, sí. Si pasa por una provincia, por jurisdicción provincial, tiene que estar la Policía Provincial. Respecto del tema de qué pasa cuando uno no paga el peaje, sí. Es bueno remarcar que en los pliegos de concesión, en los reglamentos de explotación, le dan facultad al concesionario para detener la marcha de vehículos que no quieran pagar el peaje, incluso llegar a cobrarle el triple si se niegan a pagar el peaje. O sea, no, el concesionario tiene facultades para detener vehículos por falta de pago de peaje. Ajá. Entonces, la Corte Suprema dijo que no hace falta que declarar constitucional la ley por la concesión del peaje, la existencia de rutas alternativas, que pareciera ser que sí existen los pliegos de cuando se otorga el peaje, para que la gente que no quiera o que no pueda pagar el peaje pueda ir por rutas alternativas, como sí existen en los países del primer mundo. ¿Por qué la Gendarmería Nacional está cuidando, por ejemplo, el peaje que está en la zona de La Escondida, cuando dice el doctor que tiene que ser atendido por la policía de la provincia? Además, fíjense ustedes, si alguien no quiere pagar el peaje o no puede pagar el peaje, la gente concesionaria tiene la facultad de detener ese vehículo y hasta cobrarle 3 veces el valor del peaje, claro, para hacerlo pasar. Porque hay una situación como que de rebeldía. Claro, hay una situación de rebeldía. Ajá. Los ciudadanos así, 35-422. Vamos a un primer corte y ya volvemos con el doctor Martín Pirota. Ya estamos en el aire y yo siempre digo que lo que se habla fuera de cámara y fuera de micrófono siempre es lo más sabroso del programa. Doctor, hasta ahora vimos cuáles son los derechos que tienen las concesionarias de peaje. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que tienen ellos? Estamos con el doctor Martín Pirota, estamos hablando del tema del peaje, del pago del peaje, que cobran bastante, y yo personalmente creo que las concesionarias de peaje deben hacer recaudaciones fabulosas. Y hasta ahora hemos visto todos todos los derechos que ellos tienen. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? ¿A qué se comprometen ellos? Y ojalá que estén controlados esas obligaciones que tienen, ¿no? Bueno, así como bien dijo Elsa, primero hablamos de los derechos, ahora hablaremos de las obligaciones, y siguiendo un poco jurídicamente, después podríamos hablar de las responsabilidades ante eventuales incumplimientos de obligaciones, ¿no? Claro. Las obligaciones del concesionario básicamente son la de construir la obra cuando no está construida la ruta. En muchos casos se ha dado que se le dio la construcción de la ruta al concesionario. El mantenimiento de esa ruta. El mantenimiento es una obligación muy amplia, quizás sea la más importante, y que el mantenimiento abarca no solamente la carpeta asfáltica, sino el tema de señalamiento, iluminación en los lugares que corresponda, alcantarillas, barandas, el tema de corte de malezas. Es muy amplia la obligación de mantenimiento que tiene el concesionario. También tiene que controlar, tiene la facultad, esta es una facultad de ver, podríamos decir,
de controlar las cargas de los camiones para evitar que estos irroguen daños al camino, que posteriormente ese daño al camino pueda traer algún accidente, ¿no? Eso también tiene que hacer el concesionario. La constante permanencia de un vehículo tipo ambulancias o servicio médico tiene que ser también constante, ¿o no? Sí, tiene que proveer de asistencia a los usuarios. Los pliegos dicen tiene que proveer de asistencia al usuario en caso de accidentes. Yo entiendo que la asistencia se refiere a asistencia mecánica y asistencia médica. Tiene que mantener también otra cosa que tiene que dar el concesionario es facilitar, como estamos viendo en algunos peajes al costado del camino, algunos radiollamadas de emergencias en caso de accidentes para que los usuarios accidentados se puedan comunicar inmediatamente, ¿no? al concesionario o a emergencias médicas. Básicamente esas son las obligaciones y la última obligación que tiene el concesionario es cuando finaliza la concesión entregar la ruta al Estado nuevamente, que vuelva la ruta al Estado. ¿Por cuántos años están hechas las concesiones de peaje? Las concesiones de peaje están hechas por 10 años. Se pueden renovar por otro tanto más, ¿no? Pero básicamente por 10 años. Sí, en general cuando ocurren accidentes y que hemos tenido que lamentar muchísimos accidentes, no solamente por animales sueltos, por allí, por las rutas angostas o por algunos inconvenientes que usted habla, que vamos a hablar de la responsabilidad cuando no se cumplen algunas de las exigencias que exigen los pliegos. Y vemos pues que permanentemente se van tirando la pelota unos a otros, que la concesión de peaje dice que tiene que haber vialidad provincial y vialidad a lo mejor dice que tiene que haber vialidad nacional y que no es la policía, es decir, se van tirando las pelotas unos a otros. Pero en general pareciera ser que la responsabilidad es de las concesionarias de peaje, ¿no? No, el tema es que acá hay que diferenciar las situaciones que se pueden dar, o los supuestos de hecho, los supuestos fácticos que se pueden dar. O sea, no hay dudas, y lo dijo reiteradamente la jurisprudencia, que en caso de falta de mantenimiento o conservación de la ruta, por ejemplo algún bache, que es lo más común que pueda haber, en esos casos no hay duda que la responsabilidad es del concesionario. No hay duda, es un daño inherente a la ruta, intrínseco de la ruta, cómo se ha extendido no solamente a los baches, sino a la falta de señalización, a la falta de iluminación. Pero en casos como por ejemplo el tema de los animales sueltos, no es así. Es decir, yo siempre digo, si el tema lo tratamos a un nivel de una charla de café, podríamos decir, y lógicamente todos vamos a coincidir, el concesionario tiene que responder por el tema de los animales sueltos, porque por algo le dieron la concesión y tiene que controlar de que animales ingresen a la ruta. Pero si analizamos desde el punto de vista jurídico, esto vamos a ver que no es tan así. ¿Y por qué digo que no es tan así? Porque si vamos a ser responsable a alguien, en todos los aspectos, en el derecho, a todo derecho se contrapone una obligación. Para ser responsable a alguien hay que incumplir una obligación. Si yo no incumplo una obligación, no puedo ser responsable, por lógica. Entonces, ¿qué ocurre? El concesionario en este momento no está facultado, no tiene el poder de policía respecto de los animales sueltos. No lo tiene porque no se lo dieron, sencillamente no se lo dieron, no le concedieron esa facultad. Al no tener esa facultad, no tiene obligación. Exactamente, no tiene obligación. En el tema de los animales sueltos hay tres sujetos, podríamos decir. Por un lado está el propietario del animal, que juega un papel muy importante también. Por el otro lado está la concesionaria y por el otro lado está el Estado. ¿Cuáles son las obligaciones del propietario del animal? Todo propietario del animal, la primera obligación que tiene es marcar el ganado mayor o señalar el ganado menor, o sea, marcas y señales, ¿no? La segunda obligación que tiene es tener registrada esa marca o señal en un registro de marcas y señales, para saber a quién pertenece la propiedad
de ese animal y para dar publicidad, ¿no? Y la tercera obligación que tiene es mantener en debida forma los alambrados de su campo, para impedir el ingreso y el egreso de animales a la ruta. ¿De quién es la responsabilidad de controlar que se cumpla esa obligación que tiene el propietario del animal? Conforme a los pliegos y a los contratos de concesiones de peaje, la obligación y la responsabilidad es del propietario del campo. Del propietario del campo. Del propietario del campo. Bueno, pero ¿quién le debe exigir al propietario del campo que haga eso que usted está diciendo? Que tenga los animales marcados, que tenga los animales registrados, que tenga el campo cercado para que no pudiera entrar. Porque ¿sabe Sí. qué, doctor Pirota? Usted se encuentra con que hay 2 o 3 caballos sueltos en la ruta. Generalmente son ellos los que producen generalmente los accidentes y que son mortales, casi siempre son mortales. Entonces se encuentra con que ese animal pertenece a un señor que lo tiene en ese momento, pero que se lo había comprado a otro. Es decir, nunca se encuentra al dueño original, nunca se encuentran los papeles, nunca se encuentran las marcas. A lo mejor es de una persona que tiene nada más que un carrito o que no tiene ni siquiera la posibilidad económica de mantener y lo larga para que se vaya a comer, qué sé yo, los yuyos al costado al costado de la ruta. Claro. Ese es el tema. ¿Quién controla para que eso sí también se cumpla? ¿De quién es la responsabilidad? Claro, acá yo tengo que decir una cosa. Las leyes se presumen conocidas por todos. Sí. El tema es que acá el concesionario no tiene la obligación de exigirle. Es el mismo propietario quien tiene que saber que hay leyes que le exigen. Es decir, el Estado le está exigiendo, a través de las leyes, le está exigiendo que él tiene que cumplir con esas obligaciones. Por otra parte, así como dijimos cuáles son las obligaciones del propietario del animal, vamos a decir cuáles son las obligaciones del concesionario respecto a los animales sueltos. La única obligación que tiene el concesionario respecto a los animales sueltos es actuar como denunciantes, es decir, únicamente puede actuar como denunciantes y ahuyentar los animales de la ruta hasta tanto se haga presente el personal policial de la jurisdicción correspondiente. Actuar como denunciante significa ya sea actuar como denunciante de oficio, es decir, por haber conocido él mismo de que hay animales sueltos en la ruta, o a través de una denuncia de un usuario que le pueda avisar en una casilla de peaje: mire, hay animales sueltos en tal kilómetro, que se hagan presentes. De lo que podemos inferir de que si el concesionario no cumple de manera eficaz o no cumple de manera rápida, podríamos decir, con esa obligación que tiene de ahuyentar a los animales, de sacarlos inmediatamente, ahí se podría generar la obligación. Ahí se podría generar, mejor dicho, la responsabilidad del concesionario, por no actuar en forma urgente, o por no dar aviso de inmediato a la autoridad policial, que es la que tiene la facultad de llevarse esos animales a otro lugar, es decir, de arrestar esos animales. Sí. La concesionaria de peaje tiene, digamos así, la obligación de estar permanentemente transitando las rutas para ejercer este tipo de control. Por los pliegos no la tiene. Justamente esa es una de las críticas que se le hacen a los pliegos, que no se lo dotó al concesionario de esa facultad, de ese deber, mejor dicho, en este caso, de patrullar un poco las rutas para que tome conocimiento. Le dejo una preguntita porque tenemos que ir a un corte. Estos pliegos que le otorgan la concesión a los privados, en este caso, para el cobro del peaje, hasta que no se cumplan los 10 años, no se pueden introducir alguna innovación, alguna cosita más dentro de esos pliegos, como por ejemplo cosas que van sucediendo por experiencia, que a lo mejor no se previeron esto, y introducir en el pliego, por ejemplo, que las concesionarias de peaje tengan que hacer una constante vigilancia sobre las rutas para evitar la existencia de animales sueltos o para hacer la denuncia que corresponde. Pero eso nos contesta el doctor Pirota cuando volvemos. Vamos a un corte, señor director.
Ya estábamos nosotros en el aire. Pues yo le planteaba lo siguiente al doctor Pirota y le dejé la pregunta en el bloque anterior, si cosas que se van dando con el correr de los días, en el pliego de condiciones, no se fueron concesionando los distintos peajes. Y yo le decía, se concesionaron los mejores corredores, ya estaban construidas. No se concesionaron peaje en donde hay rutas a construir, porque fueron selectivos. Por otra parte, estos pliegos fueron hechos, me hago yo interrogante como ciudadana común, fueron hechos porque no se tenía experiencia con respecto a todas las cosas que pudieran ocurrir y no se pusieron más obligaciones para la gente en concesionaria de peaje, no se los puso de propósito para que la gente se presentara, para que la gente ganara y ganara mucha plata y se presentara a la concesión, porque a lo mejor temían que nadie se iba a presentar cuando todo el mundo veía que era un negocio redondito y que no todo el mundo se podía presentar, ¿no? Había que tener algún tipo de amiguismo con la gente del gobierno para poder llegar a la concesión de todo esto. Entonces la pregunta concreta era, dentro de estos 10 años de concesión, si hay alguna cosa que se debe con urgencia introducir dentro de esos pliegos, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero hay una... Ya viene el pero. El pero. Claro, y el pero siempre favorece al concesionario y nunca al ciudadano común, seguro, seguro. Bueno, el pero dice que siempre y cuando se puede modificar, siempre y cuando no se altere la ecuación económica financiera del concesionario. Claro. Del concesionario. Es decir, esto pasa porque si el concesionario se obligó a tal cosa, o tantas fueron las obligaciones, y por tanto dinero, digamos, no se puede venir a modificar ahora, a decir de que el concesionario tiene mucho más obligaciones y va a tener que aportar mucho más dinero también. Claro, el concesionario puede decir, cuando yo firmé el pliego, eso no estaba. Y a mí me han asegurado un X porcentaje de rentabilidad o un X monto de rentabilidad. Por eso siempre está hecho, siempre favoreciendo a los pocos que tienen mucho y en contra de los muchos que tienen poco. Ese es el gran tema. Doctor Pirota, usted dijo hoy que hay 3 responsables en el tema de los animales sueltos. Por un lado, los dueños de los animales, por el otro lado, las concesionarias de peaje y en un tercer lugar, el Estado. Creo que le falta explicar en cuál es la responsabilidad del Estado. Bueno, nosotros habíamos dicho que el poder de policía, es decir, la facultad respecto de los animales sueltos, también la tiene, mejor dicho, no también, la policía provincial. Esto lo dicen los códigos de faltas provinciales generalmente. ¿Qué hace la policía provincial? Es decir, la facultad de la policía es, una vez que recibe la denuncia de parte del concesionario de que hay animales sueltos en tal lugar de la ruta, tiene que hacerse presente y incautar esos animales. Esa es la facultad que tiene, la facultad de ver que tiene la policía provincial. O sea que tendría que, ante un eventual incumplimiento de esa obligación, también se generaría la responsabilidad del Estado, ¿no? Recordemos que la policía es un órgano del Estado. Así es. Mañana va a estar con nosotros el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, el doctor Sergio Gelman, y entre otras de las preguntas que tenemos para hacerle, le vamos a preguntar esto, cómo es la situación de la policía y la del gobierno. En este caso, el ministro de Gobierno tiene bajo su responsabilidad la policía de la provincia, ¿no? Doctor, hay un fallo de una jueza de acá de la ciudad de Resistencia, del Tribunal Provincial, la doctora Cintia Lotero de Wallman, que fue noticia en todos los medios nacionales cuando se produjo un fallo de ella, que creo que sentó jurisprudencia y que inclusive era un fallo que iba hasta en contra de la postura que tiene adoptada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Esto es una gente que venía, creo que de Reconquista hacia la ciudad de Resistencia y también atropellaron animales y tuvieron creo que muertes, ¿no? No, fueron únicamente lesiones. Lesiones. Un caso de lesiones. Y la jueza falló por primera vez en contra de los concesionarios de peaje y creo que este fallo fue ratificado por la Cámara acá de Resistencia, ¿no? Sí. Cuéntenos un poquito de eso.
Sí, es así. Realmente lo que hay que destacar cuando decimos sentar jurisprudencia. La jurisprudencia se divide en dos. Hay una jurisprudencia obligatoria y una jurisprudencia no obligatoria. La jurisprudencia obligatoria es la jurisprudencia de los fallos plenarios, es decir, cuando varias cámaras, varias determinados, se reúnen y dicen, bueno, vamos a unificar criterios y decimos que el tema vamos a resolver de esta manera. Esa jurisprudencia, eso sienta jurisprudencia, es obligatoria para los juzgados inferiores que dependan de esas cámaras. Ahora, cuando el fallo no es plenario, si no es de distintas cámaras, sino de una sola, no es jurisprudencia obligatoria. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que el fallo de la doctora Bollmann, que fue ratificado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones de Resistencia, sienta un importante precedente, ¿no? Precedente, pero no es obligatorio. Es un fallo que sienta precedente y yo opino de que se lo hizo con un carácter también ejemplificador, ¿no? Cuando usted dice no es obligatorio para otro fallo similar, claro, o no es obligatorio para que quien, digamos, acusado en este caso cumpla con la decisión de la justicia. No es obligatorio para otro caso similar. Perfecto. O sea, es obligatorio cumplirlo, ¿no? Una vez que se agoten, claro, que se agoten las instancias, los recursos, una vez que quede firme es obligatorio el cumplimiento. Pero no es obligatorio para decisiones sobre casos similares. Es decir, sobre caso similar puede que otro falle distinto de la doctora Bollmann, ¿no es cierto? Porque esto es precedente y no ha sentado jurisprudencia. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Sí, lo importante acá también, en cuanto a lo que se le plantean al juez, ¿no? Lo importante es que tiene que tener en cuenta la ley, pero también tiene que tener en cuenta el caso concreto, porque si no como dice el jurista español, podemos llegar a sacrificar soluciones razonables. Yo puedo fallar de una determinada manera, porque la ley me dice tal cosa. También el juez no puede ser mero aplicador de la ley. Pero realmente es un caso que a mí me llamó la atención porque... Es decir, que usted dice que los jueces tienen que ser criteriosos. Exactamente. Es decir, tienen que tener criterio para la ley en las distintas situaciones que se le van planteando. Exactamente. No es pedirle mucho a nuestros jueces, ¿no? Es una obligación. De profesión a veces anda todo el día en la justicia. Soy periodista y puedo tener mis opiniones. No, necesitamos jueces responsables, estudiosos y también criteriosos. Eso es lo importante. Sí. No, yo debo destacar que en nuestra provincia tenemos jueces muy capaces. La verdad que hay que destacarlo. Lo que a mí me llamó la atención en cuanto al caso de la confirmatoria de la Cámara, que como habíamos dicho fue el primero que hace responsable al concesionario por un animal suelto. Incluso la Corte le ha tocado decidir en un caso justamente por un animal suelto, y donde había reclamado en contra de la Policía Provincial, por eso que la Policía Provincial no se había ocupado de su obligación respecto de los animales, sí, y también como la Corte dijo al concesionario no hacerlo responsable porque los pliegos no lo dicen, porque el Código Civil dice de que el propietario del animal es el responsable, pero el Estado dijo de que, llamativamente, dijo de que no se puede hacer responsable al Estado cuando ninguno de sus órganos ha intervenido. Yo le pregunto, para mí es una contradicción, si está diciendo que evidentemente está afirmando, no intervino la policía, cuando tenía que haber intervenido, no intervino. Ajá. O sea, el argumento negativo de la Corte para decir de que el Estado lo que está sirviendo es para patentizar el incumplimiento del Estado. Claro, o sea, sí, la policía tiene que actuar, porque policía provincial de cualquier provincia, ¿no es cierto? Tiene que actuar en esos casos, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dijo que no es responsabilidad, no le ve responsable al Estado provincial, llámese cualquier Estado provincial. Cuando sabemos que el Estado sí actuar en esos casos a través de la policía provincial. Bueno, pero ¿sabe qué? De la Corte Suprema de Justicia de la Nación nada me extraña. Ahora han aplicado el per saltum para la concesión, privatización de los aeropuertos. Bueno, también aplican el per saltum por el tema de las líneas, así que toda esta Corte realmente deja bastante que desear, ¿no? Doctor Pirotá, ha salido. Bueno, ¿Cuál es la defensa que tiene el ciudadano común? Porque sabe que el ciudadano común está
con bajos salarios, con salarios que no se aumentan, como lo que yo planteaba al comienzo del programa, ve pasar su vida en un trabajo y viene la gente profesionalizada o no, bueno, no le alcanza el sueldo, no tiene, parece que tuviera obligaciones pero que no tiene derecho, parece que todos los derechos pasan los grandes y los poderosos y el ciudadano común no tiene derecho al pataleo ni al reclamo. Ahora vio lo que está pasando con las telefónicas en Buenos Aires, que le vienen a la gente 10.000, 12.000 dólares en las cuentas telefónicas y le dicen pague primero y reclame después. ¿Quién puede pagar 10, 12.000 dólares? Caballo, que gana, que él vive con 10.000 dólares. Solamente Caballo debe poder pagar una cuenta telefónica. Bueno, eso es realmente defensa del ciudadano, doctor Pirota. Bueno, yo he estado pensando el tema y me he planteado de que lo importante sería que se siga petición ciudadanos. Lo que podríamos hacer es agruparnos en asociaciones que propendan a los fines perseguidos, ¿no? Tratando de peticionar a los pliegos, fundamentales. Pero en el caso de los animales sueltos, yo he estado pensando, incluso he escrito un artículo en el diario, de que en los casos que los animales no tienen marcas, porque cuando tienen marcas, bueno, vamos contra el propietario. Uh-huh. También puede ser que ese propietario sea insolvente y no logremos cobrar nada. Justamente para los casos en que aparentemente no tiene propio conocido, o en los casos de que el propietario sea identificado pero resulte insolvente o es desconocido, yo he ideado que se cree un fondo de garantía para esos casos. ¿Qué quiere decir? Un fondo de garantía que funcionan con gran éxito en muchos países, en Alemania, en España, y que se forme que sea integrado con fondos que pueden ser un aporte inicial que hagan todos los concesionarios del país, un porcentaje del pago del peaje que hacen los usuarios, con un porcentaje de las multas que el concesionario está facultado a cobrar a los usuarios, como por ejemplo en el caso de falta de pago que habíamos comentado hoy. Es decir, ese fondo que se forme con ese dinero y que sirva como un sustituto del responsable. Es decir, cuando no hay responsable conocido, el responsable insolvente, que eso se destine para indemnizar a una víctima de un accidente de tránsito, que eso sirva para indemnizar a la víctima. ¿Y eso cómo se logra? Eso lo ha pensado usted. ¿Y eso cómo se logra? ¿Hay que planteárselo a los diputados nacionales? ¿Hay que hacerlo a través del Congreso? ¿Cómo se puede lograr un tema así? Yo creo que hay que plantearlo a través del Congreso, a través por vía legislativa, digamos, por vía legislativa. ¿Está prendido el aire? Está haciendo muchísimo calor, entonces está haciendo muchísimo calor, es insoportable acá en el estudio. Sí, doctor. Sí, yo creo que por vía legislativa esto lógicamente yo lo digo, pero no se puede aplicar directamente a un caso concreto porque no está legislado. Pero realmente si se legisla esto puede llegar a ser muy beneficioso. Ahora, yo el ciudadano, por allí no nos comprometemos y no nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestro compromiso y que no tenemos que esperar o todo el Estado o si no exigirle a nuestros representantes en el Congreso. Acá en Resistencia no hay una asociación de ciudadanos comunes, por ejemplo, para estar a favor, digamos, o bregar por la ley de la defensa al consumidor que existe. Siempre me lo traigo. La Municipalidad de Resistencia tiene una dirección de defensa al consumidor y sabe que tiene ley nacional que es bárbara en cuanto a la defensa al consumidor y de todas las cosas que tienen que hacer. Como por ejemplo lo que yo decía los otros días, llegan las festividades ahora navideñas y uno va a ir a comprar un electrodoméstico. Si el electrodoméstico que usted compró o lo que fuera, un teléfono, y viene el manual explicativo, suele venir en inglés, en portugués y hasta en árabe. Tiene la obligación de darle un librito traducido al idioma español. Porque usted no tiene que saber ni inglés, ni portugués, ni árabe, tiene que venir con el idioma madre. Ese es otro tema. ¿Sabe por qué? Porque eso lo dice la Ley de Defensa al Consumidor. Entonces, tenemos que empezar a asociarnos para hacer una asociación consumidor. Algo que nos pongamos a decir, bueno, hay que tomar medidas con el tema del peaje, porque es caro, porque no, y solo nos acordamos cuando se producen muertes. Doctor Pirota, nos quedan 2 minutos. Yo se los doy para que usted haga un chivito cuando está estudiando y está preparando. Bueno.
y nos No, muestra eso a la sí, Cámara en todo caso. la verdad que este es un trabajo que yo lo voy a presentar tesis a la Universidad de Belgrano y que va a salir publicado en una editorial el año que viene. Ujú. Esperemos para más o menos para mediados de año, y donde se tratan en profundidad todos estos temas, sobre todo desde el punto de la responsabilidad civil, ¿no? Sí. Que tanto preocupa, y donde se encara el problema a través de fácticos, a través de supuestos fácticos sobre posibles accidentes que se puedan dar. Ujú. Y las eventuales responsabilidades que pueden recaer, ¿no? Ajá. Esto se está preparando una tesis. Esto es una tesis que justamente la terminé de escribir ayer, Ujú. desde febrero que estoy escribiendo, Está así que calentita todavía, sí, está recién está salida del fresquita. horno. Desde febrero estoy escribiendo y se terminó ayer, y que Mañana se va a presentarla. mañana y después me queda de la editorial para que salga publicada. Bueno, tenemos acá en Resistencia un abogado, un joven abogado del foro local, que de ver todas las bondades, los inconvenientes, posibles soluciones al tema del peaje. Mañana se va a presentar, salida del horno, anoche terminó y la han venido acá a través de Buscando la Salida a contarle a usted todo lo que él ha estudiado y sabe con respecto al peaje. Interesante, ojalá la apruebe, doctor, que se la aprueben, y si la va a publicar, que le sirva sobre todo a la gente y al ciudadano común para que tenga mayor posibilidad de defensa, ¿no? Seguro. Frente a los pocos que son muy poderosos. Seguro. Esperemos que así sea. Nosotros nos vamos. Hasta mañana a las 18 horas, y va a estar con nosotros el ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, el doctor Helman, con un tema excluyente, con un tema fundamental, todo lo que tenga que ver con la seguridad, también con la gente que está encadenada en casa de gobierno, con el peaje, con las rutas, con los animales sueltos, todo el tema de seguridad que yo estoy segura a usted le preocupa muchísimo. Hasta mañana a las 18 horas y gracias.